Alzo la vista a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Con estas palabras comienza el Salmo 121, uno de los textos más profundos y reconfortantes de toda la Escritura. Durante siglos ha sido un canto de esperanza para los peregrinos de la fe, un recordatorio constante de que la vida humana no se recorre en soledad, sino bajo la mirada atenta de un Dios que no duerme y que siempre acompaña. El Salmo tiene su origen en los antiguos cánticos de ascenso, entonados por los israelitas cuando subían a Jerusalén, ciudad rodeada de montañas. Aquellos montes eran símbolo de lo majestuoso y de lo incierto, podían ser un refugio, pero también esconder peligros. En un mundo en el que muchos pueblos levantaban altares e ídolos en las colinas, el salmista proclama con firmeza que su ayuda no viene de los montes ni de los falsos dioses, sino del único Señor, el Creador del cielo y de la tierra. Esta declaración era, en sí misma, un acto de fe radical. Hoy, al leer estas palabras, nosotros también nos descubrimos como peregrinos. La vida entera es un ascenso. Nos enfrentamos a pendientes empinadas, a caminos pedregosos, a noches de incertidumbre y a días donde el cansancio amenaza con derrumbarnos. En esos momentos, alzamos la vista. Miramos hacia lo alto, no para buscar una salida mágica, sino para recordar que la fuente de nuestra ayuda trasciende las circunstancias. Nuestra verdadera fortaleza no proviene del dinero, de la fama, del poder ni de las seguridades humanas, sino del Dios que sostiene el universo entero y que cuida de cada detalle de nuestra existencia. Desde la fe cristiana, este salmo se ilumina con la presencia de Cristo. Él es la encarnación de esa ayuda prometida. Jesús, el buen pastor, vela constantemente por sus ovejas. Cuando el texto asegura que Dios no duerme ni se adormece, podemos entenderlo a la luz de aquel Cristo que nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es la garantía de que ni el sol abrasador de las pruebas diurnas ni la oscuridad fría de las noches espirituales podrán vencernos. En Cristo descubrimos que nuestra vida está guardada, que nuestra salida y nuestra entrada están bajo la mirada amorosa de un Padre que jamás abandona. El mensaje del Salmo también tiene una dimensión metafísica. Mirar hacia los montes es un acto de elevar la conciencia. Es una invitación a dirigir nuestra atención hacia lo eterno, hacia lo superior, hacia la fuente divina que da sentido a todo. Vivimos en un mundo donde es fácil quedar atrapados en lo inmediato, en el miedo, en la duda, en la confusión. Pero cuando alzamos la mirada, cuando recordamos que nuestra ayuda viene del Señor, se produce un cambio interior, la mente se aquieta, el corazón recupera confianza, y el espíritu se llena de paz. Es un acto de sintonía con la energía divina que nos rodea y nos protege. Aplicar este salmo a la vida diaria significa hacerlo oración, convertirlo en un mantra de confianza. Cuando enfrentamos problemas de salud, incertidumbres económicas o conflictos en las relaciones, podemos repetir en silencio: mi ayuda viene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Esta simple afirmación puede transformar la manera en que encaramos las dificultades. No elimina mágicamente los problemas, pero cambia nuestra postura interior, pasamos de la ansiedad a la confianza, de la desesperación a la esperanza. En la oración personal, este salmo puede ser meditado con respiración consciente, dejando que cada palabra penetre en lo profundo del alma. En comunidad, recitarlo juntos nos recuerda que no caminamos solos, que la ayuda de cada uno proviene de la misma fuente divina y que juntos podemos sostenernos en la fe. La vigilia de Dios, que no duerme, nos habla de una conciencia eterna que sostiene al universo. Filosóficamente, esto nos recuerda que vivimos en un cosmos sostenido por un amor que nunca se agota. Existencialmente, nos invita a preguntarnos en qué confiamos. ¿Ponemos nuestra seguridad en nuestras fuerzas, en nuestros bienes, en los sistemas humanos? ¿O elevamos la mirada para reconocer que la única ayuda verdadera proviene de aquel que nos creó y que nunca nos abandona? El Salmo es también un mapa para el camino espiritual. Nos recuerda que nuestra vida entera es una peregrinación hacia Dios, y que en ese camino Él guarda nuestra salida y nuestra entrada, nuestro presente y nuestro futuro. Cada decisión, cada paso, cada proyecto puede estar sostenido por esta promesa. Y en los momentos de debilidad, cuando sentimos que la cuesta es demasiado empinada, la voz del salmista resuena: no temas, tu ayuda viene del Señor. Quien hace suyo este salmo aprende a mirar de otra manera. Ya no ve los montes como amenazas insuperables, sino como recordatorios de que más allá de la dificultad está el Dios que todo lo sostiene. La montaña se convierte en símbolo de trascendencia, de elevación, de confianza. Y así, lo que parecía obstáculo se transforma en oportunidad para la fe.
El Salmo 121, en definitiva, no es solo una antigua canción hebrea. Es una declaración de confianza eterna, un recordatorio de que nunca estamos solos, un llamado a vivir en constante elevación de la mirada. Nos enseña que la ayuda viene siempre del Señor, que guarda nuestra vida, que vela nuestro camino, que está presente de día y de noche, y que nos acompaña en cada salida y en cada regreso. Al hacerlo nuestro, encontramos un refugio espiritual, una fuente inagotable de esperanza y la certeza de que, sin importar la altura de los montes que tengamos enfrente, la mano de Dios siempre está extendida para sostenernos. Alzamos, entonces, la vista a los montes, no para temer lo que esconden, sino para recordar que por encima de todo está el Señor. Y en esa mirada, descubrimos que nuestra vida entera está guardada por aquel que creó el cielo y la tierra, y que nos guarda desde ahora y para siempre. Y cuando pensamos en la vida como una larga peregrinación comprendemos mejor el sentido de estas palabras. No es un camino breve ni fácil, es un sendero lleno de ascensos, descensos, de jornadas luminosas y también de noches oscuras en las que uno duda si podrá dar el siguiente paso. El peregrino que entonaba este salmo mientras subía a Jerusalén no era distinto a nosotros, llevaba cansancio en los hombros, preocupaciones en la mente, heridas en el corazón. Pero a cada paso recordaba que no caminaba solo, que la ayuda no estaba en sus propias fuerzas, sino en el Dios que lo sostenía. Así también nosotros podemos mirar nuestra propia historia y reconocer que muchas veces seguimos en pie no por lo que hemos hecho, sino porque Dios mismo ha sido nuestro guardián invisible. En medio de las dificultades, estas palabras adquieren un poder transformador. Una madre que atraviesa la enfermedad de un hijo puede repetir en silencio mientras lo acompaña en el hospital: mi ayuda viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Ese susurro, convertido en oración, se transforma en bálsamo para el alma, en fortaleza inesperada. Un trabajador que teme perder su empleo puede repetirlo al salir de casa cada mañana, como escudo contra la desesperanza. Un anciano que pasa las noches en soledad puede encontrar compañía al recordar que Dios nunca duerme ni se adormece, que vela con ternura incluso en la hora más silenciosa. Cada repetición convierte la palabra en presencia viva, en compañía tangible, en certeza interior. La fuerza de este salmo radica en su sencillez. No es un tratado teológico complicado ni una explicación filosófica extensa. Son apenas unos versículos, pero cada uno es una promesa inmensa. Nos dice que Dios guarda nuestro pie de resbalar, que vela nuestro sueño, que nos protege del sol y de la luna, que cuida nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Estas imágenes encierran una verdad profunda: no hay momento de la vida que quede fuera del cuidado divino. Dios está en los comienzos y en los finales, en los pasos grandes y en los pequeños, en los días de abundancia y en los de necesidad. Nada se le escapa, nada queda sin su mirada amorosa. Al reflexionar en esto, podemos recordar también la enseñanza de Jesús en el Evangelio cuando nos invita a mirar los lirios del campo y las aves del cielo. Ellos no se angustian, sin embargo, el Padre Celestial los cuida. Cuanto más a nosotros, que somos sus hijos. El Salmo y las palabras de Cristo se iluminan mutuamente, revelando un mismo mensaje: la vida está sostenida, incluso cuando no lo vemos, incluso cuando sentimos que todo se tambalea. La confianza no elimina las dificultades, pero cambia la manera en que las atravesamos. En lugar de hundirnos en el miedo, aprendemos a caminar con serenidad, sabiendo que nuestra ayuda no depende de las circunstancias, sino del Señor. Podemos imaginar que cada monte que se levanta frente a nosotros es una metáfora de los desafíos que enfrentamos. Hay montes de enfermedad, de pobreza, de incertidumbre, de conflictos familiares. Al mirarlos, sentimos a menudo que son demasiado grandes, demasiado pesados. Pero el Salmo nos recuerda que no debemos quedarnos mirando solo la montaña, sino alzar la vista más allá de ella, hacia el Dios que es más alto que cualquier obstáculo. Esa elevación de la mirada es ya un acto de fe. Es reconocer que los problemas existen, pero que no tienen la última palabra. La última palabra siempre la tiene el Señor, creador del cielo y de la tierra. Y es aquí donde entra también la dimensión metafísica de este texto. Elevar la mirada a los montes significa también elevar la conciencia. Cuando nos quedamos atrapados en la superficie de la vida, vemos únicamente las dificultades inmediatas. Pero cuando dirigimos la atención hacia lo alto, hacia lo eterno, hacia la fuente divina, nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos únicamente con los ojos de la carne, sino con los ojos del espíritu. Entonces descubrimos que hay un orden superior, una armonía invisible que nos sostiene. En ese instante comprendemos que no estamos a merced del azar,
sino sostenidos por una providencia que todo lo abarca. Quien aprende a vivir en esa confianza se vuelve un testimonio viviente. Piensa en aquel hombre que, habiendo perdido todo, conserva la serenidad porque sabe que su ayuda no depende de lo material. O aquella mujer que, en medio de un dolor profundo, encuentra consuelo en la certeza de que Dios guarda su vida. Estas personas son faros para quienes las rodean, recordatorios vivos de que la fe no es teoría, sino experiencia encarnada. Cada vez que alguien vive con paz en medio de la tormenta, el salmo se cumple de nuevo, mostrando que la ayuda viene del Señor. El peregrino espiritual sabe también que el camino no termina en esta vida. El salmo habla de una custodia que es desde ahora y para siempre. Es decir, no se limita a nuestro paso por la tierra, sino que se extiende más allá de la muerte. Esta es una de las promesas más reconfortantes, que Dios guarda nuestra entrada en la vida eterna. Cuando llegue la hora final, no lo haremos solos, sino guiados por la mano del que nunca duerme. La fe en esta promesa da sentido al presente y disipa el miedo al futuro. No debemos olvidar que la vida espiritual es también práctica. Por eso este salmo no puede quedar solo como un texto bonito. Necesita convertirse en hábito, en respiración cotidiana. Una forma sencilla de aplicarlo es integrarlo en nuestra oración diaria. Al despertar, podemos decir, Señor, hoy mi ayuda viene de ti. Antes de dormir, repetir, tú guardas mi salida y mi entrada, desde ahora y para siempre. Estos gestos aparentemente pequeños transforman la mente y el corazón, generando un clima interior de confianza que nos acompaña todo el día. Incluso en momentos de ansiedad o duda, detenerse unos segundos para repetir el salmo puede bastar para recobrar la calma. También podemos usarlo como guía en nuestras decisiones. Ante una encrucijada, recordar que nuestra ayuda viene del Señor nos libra de actuar movidos solo por el miedo o la ambición. Nos ayuda a discernir con serenidad, confiando en que Dios guarda cada paso. Así, el salmo se convierte en brújula ética, en faro espiritual que orienta nuestras elecciones. No es exagerado decir que, si lo aplicáramos con constancia, transformaría nuestra manera de vivir, de trabajar, de relacionarnos con los demás. Podríamos detenernos también en el simbolismo del sol y de la luna que aparecen en el texto. El sol, con su calor abrasador, representa las pruebas visibles, las dificultades claras y palpables. La luna, con su luz fría, evoca las luchas interiores, los temores silenciosos, las sombras del alma. El salmo promete que ni uno ni otro nos dañará, porque Dios vela sobre nosotros. Esto no significa ausencia de sufrimiento, sino protección en medio de él. Así como una sombra refrescante protege del sol intenso, así también la presencia divina nos da alivio en las pruebas externas. Y así como una luz suave disipa la oscuridad de la noche, la gracia de Dios calma nuestras ansiedades interiores. El Salmo nos asegura que estamos acompañados en ambas dimensiones, en lo visible y en lo invisible. Al contemplar este misterio, surge espontáneamente la gratitud. Cada día, al mirar atrás, podemos reconocer huellas de la ayuda divina. Aquella situación que parecía imposible y finalmente se resolvió. Aquel momento de debilidad en el que encontramos fuerza inesperada. Aquella palabra de aliento que llegó justo a tiempo. Todo eso son señales de que el Señor guardaba nuestra salida y nuestra entrada. La gratitud, a su vez, alimenta la confianza. Cuanto más reconocemos la ayuda recibida, más fácil nos resulta confiar en la ayuda futura. Así se crea un círculo virtuoso, confianza que genera gratitud, gratitud que fortalece la confianza. En última instancia, este salmo nos enseña a vivir con los ojos puestos en lo alto. No para evadir la realidad, sino para transformarla desde otra perspectiva. Elevar la mirada no es negar los problemas, sino verlos con los ojos de la fe, que descubren detrás de cada circunstancia la presencia de un Dios fiel. Quien aprende a vivir así experimenta una libertad interior que nada ni nadie puede arrebatarle. Y esa libertad se convierte en testimonio, en luz para los demás, en semilla de esperanza en medio del mundo. Por eso, al escuchar o recitar estas palabras, no lo hagamos como quien repite algo de memoria, sino como quien renueva un pacto personal con Dios. Cada vez que decimos, mi ayuda viene del Señor, estamos entregando de nuevo nuestra vida a sus manos, confiando que Él sabrá guiarnos mejor que nuestras propias fuerzas. Cada vez que repetimos, Él guarda mi salida y mi entrada, estamos reconociendo que nuestro camino no es solitario, sino acompañado, sostenido, custodiado por el amor eterno.
Cuando miramos nuestra propia vida como ese largo ascenso del peregrino, comprendemos que los montes no siempre son exteriores, muchas veces se alzan dentro de nosotros mismos. Son montes de dudas, de culpas, de recuerdos que pesan como rocas, de miedos que paralizan como precipicios invisibles. Y en esos momentos de lucha interior también nos hacemos la misma pregunta: ¿de dónde vendrá mi ayuda? No basta con palabras humanas, no basta con consejos que se olvidan al día siguiente. Lo que el corazón anhela es una certeza más grande que uno mismo, un fundamento inquebrantable. Esa certeza es la que ofrece el Salmo: mi ayuda viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No viene de mis fuerzas, no viene de la suerte, no viene de aquello que puede derrumbarse, sino de la fuente misma de toda vida. Allí hay un descanso que ningún esfuerzo humano puede otorgar. Muchas veces lo comprobamos en experiencias pequeñas pero reveladoras. Un estudiante agobiado antes de un examen siente que ya no puede más, que su mente se nubla. Cierra los ojos, repite en silencio estas palabras, respira profundamente, y de pronto recupera serenidad. Un conductor en medio de un tráfico insoportable recuerda este salmo y lo transforma en oración, y lo que parecía irritación se convierte en oportunidad para hablar con Dios. Una persona en medio de un conflicto familiar encuentra refugio en la promesa de que el Señor guarda su entrada y su salida, y en lugar de responder con ira, elige responder con paciencia. No son milagros espectaculares, pero son pequeños milagros cotidianos, transformaciones interiores que cambian radicalmente la manera en que vivimos cada día. El mensaje de este salmo atraviesa también los siglos y resuena en los testimonios de los santos y de innumerables creyentes. Pensemos en los primeros cristianos perseguidos, que al ser llevados a los tribunales repetían en el corazón que su ayuda venía del Señor. No temían tanto a quienes podían quitarles la vida porque confiaban en aquel que guarda para siempre la entrada en la eternidad. Pensemos en misioneros que dejaron todo por anunciar el Evangelio en tierras desconocidas, sostenidos únicamente por la certeza de que Dios los guardaba en cada paso. O en creyentes anónimos que, sin hacer ruido, enfrentan enfermedades largas, problemas económicos, dolores de toda clase, y aún así conservan la paz porque saben en quién han puesto su confianza. Todos ellos son encarnaciones vivas del Salmo, pruebas de que estas palabras no son poesía antigua, sino fuerza real y actual. Desde una mirada más interior, este texto también invita a una práctica de contemplación. Cada vez que decimos alzo la vista a los montes, podemos imaginarnos levantando nuestra mirada interior, apartándola de la preocupación constante, de la dispersión, y dirigiéndola hacia el silencio de Dios. Es como cuando alguien que camina encorvado decide enderezar la espalda y mirar al horizonte. De inmediato cambia la respiración, cambia la postura, cambia la sensación del cuerpo. Así también cuando levantamos la conciencia hacia lo divino, todo nuestro ser comienza a alinearse con otra energía, con otra luz. Dejarse habitar por este versículo puede convertirse en una práctica de oración continua, como una jaculatoria que acompaña cada respiración. Al inspirar, alzo la vista a los montes; al exhalar, mi ayuda viene del Señor. Practicada con perseverancia, esta oración transforma la mente y abre el corazón. No debemos olvidar tampoco que la promesa del Salmo es para la comunidad, no solo para el individuo. El peregrino no subía solo, subía en caravana junto a otros hermanos. Del mismo modo, la vida cristiana no es un camino solitario, sino compartido. Cuando uno tropieza, los demás lo sostienen; cuando uno duda, los demás lo animan. Por eso este texto también puede ser proclamado en comunidad, como confesión común de fe. Una familia que cada noche repite junta estos versículos está edificando un hogar sólido. Una comunidad que ora con estas palabras en medio de la adversidad se convierte en testigo luminoso de la presencia de Dios. El Salmo nos enseña que la confianza en el Señor no es solo asunto privado, sino fuerza que sostiene pueblos enteros. Imaginemos ahora la escena de alguien que, después de una jornada agotadora, se sienta en silencio, cierra los ojos y deja que resuene en su interior: mi ayuda viene del Señor. Poco a poco, las tensiones del día se disuelven, la mente encuentra descanso, el corazón se abre. Esa persona tal vez no ve un cambio externo inmediato, pero interiormente recibe una fuerza renovada para seguir adelante. Es como si una corriente invisible lo sostuviera. Así actúa la palabra de Dios, sin estruendos, sin fuegos artificiales, pero con un poder silencioso que transforma lo profundo del ser. Quien lo ha experimentado sabe que no se trata de sugestión, sino de encuentro real con la fuente de toda vida. Este salmo también tiene un eco especial en quienes viven en el dolor del duelo. Cuando alguien amado se va,
el alma queda desolada, y la pregunta surge de nuevo, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Ninguna palabra humana logra consolar plenamente en esos momentos. Pero en medio de las lágrimas, repetir «mi ayuda viene del Señor» puede ser como encender una pequeña lámpara en la noche. No elimina el dolor, pero lo ilumina con esperanza. Permite descubrir que incluso en la separación más dura hay una presencia fiel que no abandona. Muchos testimonios de personas que han perdido seres queridos coinciden en esto: cuando ya no podían más, se aferraron a la promesa del Salmo y poco a poco la oscuridad se hizo menos pesada. Es la fuerza de una promesa que no se apaga ni en la muerte. Desde un ángulo metafísico, podríamos decir que este salmo nos recuerda que la realidad visible es solo una parte de la existencia. Los montes que vemos son símbolos de realidades más profundas. Elevar la mirada es reconocer que hay un plano superior, una dimensión invisible que sostiene la visible. La ayuda del Señor no se limita a lo material, sino que brota de lo espiritual, de lo eterno, de lo que no se desgasta con el tiempo. Cuando aprendemos a vivir desde esa dimensión, todo adquiere otro color. El mismo problema que antes parecía insuperable se relativiza al compararlo con la eternidad. La misma herida que parecía definitiva comienza a sanar al ser bañada por la luz de lo alto. Esta mirada transforma la vida entera. Por eso, al repetir este salmo, no lo hagamos solo como acto devocional, sino como entrenamiento del corazón. Cada repetición es un ejercicio de confianza, un modo de educar nuestra mirada para no quedarse atrapada en lo inmediato. Así como el cuerpo se fortalece con la práctica constante del ejercicio, así también el alma se fortalece con la práctica de la fe. Al comienzo puede parecer difícil, pero poco a poco la confianza se vuelve natural, hasta que se convierte en la primera reacción ante cualquier dificultad. Entonces el salmo ya no es solo algo que decimos, sino algo que somos, personas cuya vida entera confiesa que la ayuda viene del Señor. A veces, cuando pensamos en la promesa del salmo, lo hacemos únicamente desde la perspectiva de la protección frente al mal exterior, como si el Señor nos guardara de accidentes, de enemigos, de dificultades visibles. Y ciertamente esa es una parte importante, pero hay un nivel aún más profundo. El verdadero mal que amenaza nuestra vida no está tanto afuera, sino adentro: el desánimo, la desesperanza, el miedo que paraliza, la duda que corroe la fe. Allí es donde la promesa de que Dios no duerme adquiere toda su fuerza. Porque hay momentos en que sentimos que todo se derrumba, que incluso nuestra propia oración se seca, que ni siquiera tenemos palabras para clamar. En esas noches del alma, lo único que puede sostenernos es la certeza de que, aunque nosotros flaqueemos, Dios sigue velando. Aunque nosotros nos durmamos en la angustia, hay un guardián que permanece despierto. Aunque nosotros nos olvidemos de orar, Él nunca se olvida de cuidarnos. Esta certeza nos da paz y nos permite descansar incluso cuando no entendemos nada. Pensemos en una persona que atraviesa una crisis de fe. Ha orado durante años, pero de pronto todo se le vuelve oscuro. Ya no siente a Dios, ya no encuentra consuelo en la Escritura, ya no experimenta la alegría de antes. Podría pensar que ha perdido la fe para siempre. Sin embargo, este salmo le recuerda que no es él quien sostiene a Dios con su esfuerzo, sino Dios quien lo sostiene a él con su fidelidad. El Señor no se adormece, aunque nosotros nos cansemos. El Señor no se va, aunque nosotros sintamos que se ha escondido. El Señor guarda nuestra vida incluso cuando nosotros no entendemos lo que está pasando. Esa promesa es un ancla firme que nos impide hundirnos del todo. Y cuando el tiempo de prueba pasa, descubrimos que en realidad nunca estuvimos solos. También es importante recordar que el Salmo habla del camino, de la salida y de la entrada. Esto significa que la protección de Dios no se limita a un momento concreto, sino que abarca todo el trayecto de nuestra existencia. En cada salida hay un comienzo, en cada entrada hay un regreso. El Señor guarda tanto lo que emprendemos como lo que concluimos. En términos metafóricos, guarda nuestras ilusiones al inicio de la juventud y nuestros recuerdos en la vejez. Guarda la salida hacia nuevos proyectos y la entrada cuando regresamos cansados. Guarda las salidas dolorosas, cuando debemos dejar atrás algo querido, y las entradas jubilosas, cuando llegamos a un puerto de paz. Todo, absolutamente todo, queda envuelto en su mirada vigilante. Es un mensaje de plenitud, no hay instante que quede fuera de su amor. Desde la perspectiva cristiana, este salmo cobra un sentido aún mayor en Cristo, porque Él mismo es el camino. Al decir que el Señor guarda nuestra salida y nuestra entrada, podemos entender que Cristo mismo nos guarda en el viaje hacia el Padre.
Él es la puerta, Él es el guardián, Él es la presencia constante. Cada paso que damos en la vida espiritual es custodiado por su gracia. Cuando tropezamos, Él nos levanta. Cuando nos desviamos, Él nos llama de nuevo. Cuando nos detenemos cansados, Él se acerca para darnos ánimo. En Él la promesa del Salmo se hace carne, porque no es solo una idea, sino una presencia viva que nos acompaña cada día. Y así, el creyente descubre que no camina solo nunca más. Pero más allá de la fe explícita, este Salmo tiene un poder universal. Incluso alguien que no se considere creyente puede encontrar consuelo en la imagen de alzar la mirada. Todos necesitamos mirar más alto, salir del encierro de nuestras preocupaciones, abrirnos a una realidad mayor. Esa elevación puede llamarse Dios, puede llamarse espíritu, puede llamarse misterio, pero en cualquier caso produce el mismo efecto, libera del encierro del yo y abre a una dimensión más amplia. Por eso el Salmo puede ser rezado, meditado, contemplado, incluso por quienes no comparten la misma tradición religiosa, porque su mensaje toca algo profundo y común, la necesidad de confiar en que no estamos solos y de que hay una ayuda que supera nuestras fuerzas. Este texto también nos enseña a vivir con una actitud de espera confiada. En nuestra sociedad todo es rápido, inmediato, urgente. Queremos soluciones instantáneas, respuestas rápidas, resultados visibles. Pero la ayuda de Dios muchas veces se manifiesta en procesos lentos, en cambios graduales, en silencios que maduran con el tiempo. Elevar la mirada significa también aprender a esperar, confiar en que lo que hoy no entiendo mañana será más claro, y que mientras tanto no estoy desamparado. Es como el campesino que siembra y espera pacientemente la cosecha. No ve los frutos de inmediato, pero sabe que la tierra está trabajando en silencio. Así también, cuando confiamos en el Señor, aunque no veamos nada en el momento, sabemos que Él está obrando. Podemos imaginar cómo estas palabras resonaban en el corazón del pueblo de Israel al subir a Jerusalén. No era un viaje fácil. Había peligros de ladrones, había cansancio físico, había riesgo de deshidratación bajo el sol del desierto. Y sin embargo, al cantar este salmo, los peregrinos se recordaban unos a otros que no estaban solos, que el Señor mismo era su guardián. Esa confianza les daba fuerzas para seguir caminando. Del mismo modo, cada uno de nosotros en el camino de la vida enfrenta peligros y cansancios. Y también nosotros necesitamos recordar constantemente que nuestra ayuda no depende de lo que vemos, sino de la presencia invisible del Dios que camina con nosotros. No olvidemos tampoco la dimensión cósmica de esta promesa. El Salmo comienza recordando que la ayuda viene del Creador del cielo y de la tierra. Esto significa que quien nos guarda no es un poder limitado, no es un ser pasajero, sino aquel que ha creado todo lo que existe. Si el universo entero está en sus manos, cuanto más nuestra vida personal. Es como si el salmista quisiera decirnos, no temas, tu existencia no está suelta en medio del caos, sino sostenida por el mismo que sostiene las estrellas. Cada vez que contemplamos el cielo estrellado podemos recordar esto: si Dios cuida de la inmensidad del cosmos, también cuida de los detalles de nuestra vida. Y esta conciencia despierta gratitud, humildad y confianza profunda. Así, el Salmo se convierte en un canto que no termina. Es como una melodía que se repite en distintos tonos a lo largo de la vida. Cuando somos niños, lo cantamos con inocencia; cuando somos jóvenes, con entusiasmo; cuando somos adultos, con responsabilidad; cuando somos ancianos, con serenidad. En cada etapa, las palabras adquieren un matiz distinto, pero la esencia es la misma: mi ayuda viene del Señor. Y cuando llegue la última etapa, la gran salida de este mundo y la entrada en la eternidad, también entonces estas palabras serán verdad: el Señor guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces comprenderemos en plenitud lo que en la vida solo intuíamos, que jamás estuvimos solos y que siempre fuimos sostenidos por el amor eterno. Y al final, después de tantas palabras, después de tantos ejemplos y reflexiones, comprendemos que este salmo es una brújula espiritual. Nos recuerda hacia dónde mirar, nos enseña dónde está la verdadera fuente de fortaleza. Todos, en algún momento, sentimos el peso de la vida, enfermedades que parecen interminables, pérdidas que desgarran, decepciones que apagan la alegría, dudas que nos consumen. Pero cada vez que el alma se siente vencida, estas palabras vuelven como un eco: alza tu vista, recuerda de dónde viene tu ayuda, no te dejes encerrar en el miedo, abre tu corazón a la esperanza. Ese simple gesto interior de mirar más alto ya produce un cambio. Es como cuando una persona, hundida en la tristeza,
decide abrir la ventana y dejar entrar la luz del sol. La realidad exterior puede ser la misma, pero la manera de verla cambia. El Salmo nos invita a vivir en esa apertura constante, a no olvidar nunca que hay un guardián que vela por nosotros día y noche. La promesa de que el Señor guarda nuestra salida y nuestra entrada es una de las más hermosas de toda la Escritura. Porque no se trata de algo parcial, no se trata de un momento aislado, sino de la totalidad de nuestra existencia. Él guarda lo pequeño y lo grande, lo visible y lo oculto, lo que entendemos y lo que no entendemos. Guarda nuestra salud y también nuestras fragilidades, guarda nuestras victorias y también nuestras derrotas, guarda nuestros sueños y también nuestras lágrimas. Todo lo recoge en sus manos amorosas. Esta visión transforma radicalmente en nuestra manera de vivir, porque nos libera del miedo. Si Dios me guarda en todo, entonces no tengo por qué temer el mañana. Si Dios está atento, entonces no estoy a la deriva. Y si mi ayuda viene de Él, entonces puedo caminar con confianza incluso en medio de la incertidumbre. Quizás uno de los frutos más profundos de este salmo es que nos enseña a descansar. Vivimos en un mundo donde todo nos exige rendimiento, productividad, logros. Pero el corazón humano no puede vivir siempre en tensión. Necesita confiar en que hay alguien más grande que lo sostiene. Por eso el Salmo nos recuerda que el guardián de Israel no se adormece. Eso significa que yo puedo dormir tranquilo, que puedo descansar, que no necesito tener todo bajo control. En un mundo obsesionado con el control, esta verdad es liberadora. Saber que hay un Dios que vela por mí me permite soltar, dejar ir, entregar lo que no puedo manejar. Y en ese abandono confiado, descubro una paz que no proviene de mí, sino de la certeza de que estoy en manos seguras. Este texto también tiene un eco en la vida comunitaria. No es solo un consuelo individual, sino una promesa para el pueblo. Cuando una comunidad entera eleva la mirada, cuando juntos recuerdan que su ayuda viene del Señor, nace una fuerza inmensa. Es lo que sucedió con los antiguos peregrinos al cantar este salmo camino a Jerusalén, la fe de uno sostenía la fe del otro. Así también hoy, cuando una familia, una iglesia, un grupo de amigos se anima mutuamente a confiar, la esperanza se multiplica. Cada voz que repite, mi ayuda viene del Señor, fortalece a las demás. El Salmo nos enseña, por tanto, a caminar juntos, a sostenernos unos a otros, a no olvidar que la vida espiritual también se recorre en comunidad. Y si miramos más allá, a la dimensión metafísica, descubrimos que este Salmo nos invita a elevar la conciencia constantemente. Cada vez que la mente se queda atrapada en pensamientos negativos, cada vez que el corazón se encierra en la angustia, levantar la mirada es un acto de liberación interior. Es dirigir la atención hacia lo eterno, hacia la fuente de la vida, hacia la luz que no se apaga. Esa práctica puede convertirse en un hábito diario, detenerse unos instantes, respirar profundo y repetir interiormente, mi ayuda viene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Con el tiempo, estas palabras se convierten en una segunda naturaleza, en una melodía que suena de fondo en el alma, en una convicción que sostiene incluso cuando las emociones fluctúan. No olvidemos tampoco que el Salmo termina con una promesa eterna, el Señor te guarda desde ahora y para siempre. Es decir, no solo aquí y ahora, sino también en el futuro, incluso en aquello que no conocemos. Y para el creyente, esa promesa se extiende hasta la eternidad. Significa que no hay frontera, ni siquiera la de la muerte, que pueda apartarnos del amor de Dios. Nuestra última salida, la salida de este mundo, y nuestra última entrada, la entrada en la vida eterna, también están guardadas. Esa certeza da sentido y paz a todo el camino. Nos libera del miedo a lo desconocido y nos permite vivir con esperanza hasta el último aliento. Porque, en definitiva, el mismo que nos creó es el que nos acompaña, y el mismo que nos acompaña es el que nos recibe al final del viaje. Por eso, al cerrar esta reflexión, podemos decir que el Salmo 121 no es solo un texto que se lee, sino un camino que se vive. Es un compañero de viaje que susurra constantemente, no estás solo, tu ayuda viene del Señor. Es una lámpara que ilumina en la noche, un bastón que sostiene en la cuesta, un canto que alienta en la fatiga. Al hacerlo nuestro, descubrimos que la vida, con todas sus luces y sombras, con todas sus montañas y valles, no es un camino incierto, sino un peregrinaje custodiado por la presencia amorosa de Dios. Y así, podemos levantar cada día la vista, mirar más alto, y con el corazón lleno de confianza repetir una y otra vez, Señor, mi ayuda viene de ti. Tú eres mi guardián, tú eres mi refugio, tú eres mi paz. En ti pongo mi confianza,
en ti descanso, en ti camino. Desde ahora y para siempre.